Bueno, vamos a continuar en esta sesión viendo algunos ejemplos más sobre curvas parametrizadas y luego veremos cómo son las integrales de línea. Nos quedamos en el otro día viendo un par de ejemplos de curvas en 3D y luego hay un buen conjunto de curvas que son las llamadas curvas en polares, en las que, bueno, pues podemos establecer una forma sencilla de generar un montón de curvas, algunas de ellas bien conocidas como es la circunferencia. Recordar que en el tema 1 vimos que, aparte de ver las coordenadas polares, que se pueden expresar determinados conjuntos en coordenadas polares y vemos algún ejemplo de ese estilo. Vimos uno que era el r igual al coseno y vamos a ver un segundo ejemplo que es r igual a 1 más el coseno de t, con t entre 0 y 2pi, que representamos de una forma, digamos, un tanto peculiar, puesto que aquí estamos hablando de coordenadas polares, t es un parámetro que se mueve entre 0 y 2pi, significa que es un ángulo que va dando vueltas, y r son las distancias al origen, que en este caso vienen dadas por esta ecuación de aquí, es decir, para los distintos valores de t estamos creando un punto y esto lógicamente es una curva. Dibujar esta curva no es difícil si en lugar de pensar momentáneamente en coordenadas polares pensamos directamente en una representación gráfica de lo que es la función 1 más el coseno de t. Esto es relativamente sencillo de hacer porque el coseno de t es una función que hace esencialmente esto, ¿vale? Es algo que todos sabemos dibujar. Esto lo hace entre 0 y 2pi. Para pi alcanza aquí valor menos 1 y empieza para valor 1 en el instante 0. Y la función 1 más coseno de t, recordar que sumar 1 a una función significa desplazarla hacia arriba o hacia abajo, sumar una constante es desplazar arriba o abajo, sumar 1 significa que la función 1 más coseno de t sería esencialmente la misma, pero desplazada 1, ¿no? Si estuviera bien dibujada aproximadamente. Esto significa que esta altura es 2 y la altura mínima es 0, por lo que desde el punto de vista de las polares tiene perfecto sentido 1 más coseno de t para todos los ángulos, es decir, que vamos a encontrarnos figuras a lo largo de toda la vuelta. Y ahora es una cuestión de ir analizando los distintos valores que aparecen aquí. Es decir, para t igual a 0, ¿vale? Para t igual a 0 estoy a distancia 2, que es lo que nos marca esta altura. Y a medida que t se mueve, cuando llega a pi medios, que es esta de aquí, la altura aquí es 0, por lo tanto aquí debe ser 1, ¿de acuerdo? En pi medios. Y va paulatinamente reduciéndose el valor de la altura, por lo tanto el valor de la distancia al origen, así de manera que para t igual a 0 estaría aquí, para t igual a pi medio está a altura 1, esto es distancia 2, ¿vale? Y finalmente para t igual a pi se habrá llegado a distancia 0, es decir, habría llegado hasta el origen. Así que es una curva que va desde aquí hasta aquí y luego hasta aquí. Y luego fijaros que devuelve el camino que ha hecho entre los ángulos desde pi hasta 2pi, lo hace exactamente al revés, va distanciándose desde el origen hasta que llega finalmente otra vez a distancia 2 en 2pi, ¿vale? Y la curva queda aproximadamente algo así, ¿vale? Esta curva se conoce con nombre de cardioide, por razones obvias. Yo tengo aquí un dibujito mucho más claro de ella, que sería esta de aquí, mejor dibujada, ¿de acuerdo? Fijaros que esta sería distancia 2 desde el origen, ¿vale? Aquí tendríamos los ejes estarían aproximadamente... los ejes estarían aquí, ¿vale? Y entonces empezamos en distancia 2 y a medida que el ángulo crece, ¿de acuerdo? Este sería el ángulo t, pues vamos acercándonos. Estos son los valores de 1 más coseno de teta que se van acercando y hacen esa vuelta de ahí, ¿de acuerdo? Bien, esto es una curva escrita en polares. ¿Cómo la relacionamos con las curvas parametrizadas, con las curvas como funciones de r en R2 en este caso? Bueno, pues hay una forma enormemente sencilla, que es, claro, si las coordenadas polares son r coseno de t y r igual a r seno de t, ¿vale? Pues entonces es bastante evidente ver que la función sigma de t, en la que el r es 1 más coseno de t por el coseno de t, y 1 más seno de t por el seno de t, será una parametrización de esta cardioide con t entre 0 y 2pi. De manera que de esta forma tan simple, de la forma r coseno, r seno, con r igual a una función que me describe un conjunto en polares, una curva en polares, obtengo una parametrización de una gran cantidad de curvas. Fijaros que en particular para r igual a 1, que sabemos que en polares esto es la circunferencia unidad, pues se nos genera la curva del tipo coseno de t, seno de t, que es la que antes vimos que era precisamente
la circunferencia unidad en el sentido clásico, ¿vale? Si queremos poner una circunferencia de otro radio, por ejemplo una circunferencia de radio 3, sabemos que en polares sería r igual a 3 y automáticamente sabemos una forma muy sencilla de construir la circunferencia de centro del origen y radio 3, que en este caso parametrizada sería esta ecuación que tenemos aquí, esa función que tenemos ahí, ¿vale? Y esto ya nos permite hacer un juego diferente con estas curvas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ponemos algo del estilo 2 coseno de t, 3 seno de t? Bueno, en este caso no tengo una curva clásica en polares porque fijaros que el r, que sería lo que está multiplicando, no es el mismo. Por lo tanto, esto no es una curva en polares. Pero si pienso que lo que he hecho es unas polares dilatadas, es decir, unas polares del tipo 2r coseno de t y i igual a 3r seno de t, con r igual a 1, observar que aquí lo que estoy haciendo es una dilatación en las coordenadas polares que lo que hace es que las circunferencias se vean como elipses de semiejes precisamente 2 y 3. Por lo tanto, de aquí de alguna forma la ecuación r igual a 1 sería aquí en unas polares dilatadas y por tanto esto sería una elipse de semiejes 2 para la x y 3 para la y. ¿De acuerdo? Así que de esta forma tan sencilla también sabemos cómo generar las, por ejemplo, elipses en coordenadas polares de esta forma. Y por supuesto lo podemos hacer desplazándolo. Si yo ahora escribo sigma de t igual a 2 coseno de t, 1 más seno de t, ¿de acuerdo? Con t entre 0 y 2pi, ¿qué estaré dibujando? Pues estoy dibujando unas coordenadas polares dilatadas, en este caso solamente en el eje X, la dilatación en Y es 1, es decir, lo que tengo es una elipse, pero además la tengo desplazada al 0, 1. Así que esta sería una elipse de semiejes 2 y 1 desplazada al 0, 1. En este caso sería una elipse que sería esencialmente esta de aquí. Aquí llegaría hasta el 2, aquí tendríamos la altura 1, ¿de acuerdo? Entonces sería el 2 aquí. Así que de esa forma, insisto, sencilla, podemos generar un buen conjunto. Estas coordenadas polares son bastante resultonas porque, bueno, pues permiten dibujar curvas como esta. Fijaros que sería, por ejemplo, el seno de 2t, coseno de t, y seno de 2t, seno de t, con t entre 0 y 2pi. Y aquí, para hacerlo un poco más cómodo, voy a poner aquí unos valores absolutos, ¿de acuerdo? En el seno de 2t. ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos interpretar esta curva, esta función que tenemos aquí, que es una curva parametrizada? Bueno, pues fijaros que tengo aquí un r igual a valor absoluto del seno de 2t, ¿vale? Multiplicando al coseno y al seno, es decir, estoy hablando de unas coordenadas polares o de una ecuación polar de una función del tipo r igual a valor absoluto del seno de 2t con t entre 0 y 2pi. Y ahora, si yo quiero dibujar esto, voy a hacer algo similar a lo que hice antes. Voy a dibujar la función seno de 2t. La función seno de 2t, recordad que el seno es el gusano y el seno de 2t lo hace es lo mismo, pero dos veces en el mismo tiempo. Es decir, que hace esto hasta pi y vuelve a hacer esto otra vez hasta pi. Eso sería el seno de 2t. Pero ahora el valor absoluto del seno de 2t lo que hace es poner por arriba lo que está por abajo. Entonces el valor absoluto del seno de 2t es estos 4 montecitos que aparecen aquí, ¿vale? Y por tanto, lo que está haciendo la curva entre 0 y 2pi, fijaros que es entre 0 y pi medio, entre pi medio y pi, y entre pi y 3 pi medio y 2pi, hace siempre lo mismo, lo repite, y lo que hacemos es comenzar en 0, en t igual a 0, a distancia 0, vamos subiendo hasta justamente, esto será la mitad, pi cuartos, hasta altura 1, es decir, nos alejamos hasta que llegamos al ángulo pi cuarto a altura 1 y luego nos devolvemos otra vez a 0. Y ahora eso lo repetimos en el resto de cuadrantes y lo que aparece es una también curva bien conocida y resultona, que es la conocida como rosa de 4 pétalos que tenemos ahí. Fijaros que aquí, bueno, pues lo que estamos aquí analizando sería para ángulo 0 estoy en el 0, a medida que el ángulo crece, ¿de acuerdo? Los ángulos van creciendo hasta que llegan a pi cuartos. Las distancias al origen se van alejando hasta justamente cuando estoy a distancia 1 en pi cuarto. Y luego esas mismas distancias se aproximan, de ahí la simetría. Y eso se repite en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante
resultando precisamente pues esta rosa de 4 pétalos, ¿vale? Y del mismo modo es relativamente sencillo ver, por ejemplo, este dibujo de aquí que corresponde al valor absoluto del seno de 3t, que en este caso lo que hace es, pues realmente el primer trozo lo que hace es generar 3 ramas, ¿de acuerdo? Aquí estarían divididas, y así se nos generaría esa función. Uno puede jugar con el parámetro ahí y generar un montón de figuras de este estilo, ¿vale? Bien, ya por enseñaros alguna cosilla así también curiosa relativa, no exactamente a las polares, pero es relativo a ellas. El confinamiento a veces pues genera un poco de aburrimiento quizás, entonces pues aquí he creado un par de dibujitos de la hipocicloide que vimos ayer con un parámetro distinto, que podéis ver aquí como una circunferencia rueda dentro de otra, y en este caso pues la relación de radios es de 1 a 5, es decir, que la grande tiene radio 1, la otra tiene radio pues 0.2, y entonces se me genera una hipocicloide en este caso de 5 picos. Y luego hay una variante que no comenté el otro día, que es la llamada epicicloide, que es por el estilo, pero en lugar de rodar la circunferencia por dentro, la podemos rodar por fuera, y entonces pues nos aparece precisamente eso que tengo ahí, ¿vale? Que es una epicicloide, es una curva que sería hacer rodar una circunferencia y mover un punto de ella por fuera de otra. Bueno, como veis, con estas curvas se puede jugar bastante, las ecuaciones de estas no me voy a entretener en ellas, pero bueno, pues dan digamos, bastante juego. Bueno, pues vamos entonces a proseguir con un par de detalles más antes de introducir las integrales de línea, que es lo que llamamos la longitud de una curva, ¿de acuerdo? Longitud de una curva, que, bueno, evidentemente todos entendemos cuál es el concepto, pero lo vamos a introducir a través de la siguiente definición. Voy a llamar longitud de una curva, se llama como long de sigma, a sencillamente la integral en el intervalo en el que defino la curva de la norma del vector velocidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a llamar como la longitud de una curva. También se conoce con el nombre de longitud de arco, ¿vale? Se usa mucho ese nombre y bueno, pues tiene ciertas interpretaciones, pero nosotros no nos vamos a entretener en ello. Y bueno, pues, ¿qué es esta longitud de una curva? Esta integral, bueno, pues esto es precisamente la longitud de la curva que tengo entre manos. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo la calculamos, porque hay que, bueno, pues tener un poco de cuidado en algún aspecto. Bueno, voy a considerar este primer ejemplo muy sencillo también, en la línea de los anteriores, a coseno de t, a seno de t, con t entre 0 y 2pi, ¿vale? Y bueno, pues ¿esto qué es? Bueno, pues justamente teniendo en cuenta que hemos estado hablando de las curvas en polares, esto sería una curva r igual a en polares, y r igual a en polares, distancia a al origen es la circunferencia de centro-origen y radio a, y su vector velocidad en este caso, pues simplemente lo calculamos derivando, esto sería menos a seno de t, menos a seno de t, a coseno de t, y su norma, en este caso, pues es sencilla de calcular, sería simplemente pues la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, y lógicamente esto me sale la raíz cuadrada de a cuadrado. Esto es el valor absoluto de a, pero el valor sale a, bueno, entiendo que a es un parámetro positivo, lógicamente, que es el radio, ¿vale? Por lo tanto, la longitud nos va a salir la integral en el intervalo de definición de la curva, entre 0 y 2pi, ¿vale? De la norma del vector velocidad, que en este caso vale a, diferencial de t, y claramente esto vale 2pi a, que es la longitud de una circunferencia de radio a, como todos sabéis. Observad el detalle aquí, porque voy a coger un segundo ejemplo de una curva por el estilo, que sería la circunferencia unidad, pero en este caso con t entre 0 y 4pi. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que era esta ¿qué es lo que era esta curva? Pues esta curva es la circunferencia unidad, pero recorrida 2 veces, ¿de acuerdo? Nosotros cuando la pintamos no la vemos recorrida 2 veces, la vemos simplemente como una circunferencia unidad. Pero fijaros que si uno calcula su longitud, pues vemos ver que efectivamente, bueno, lo que sale otra vez el vector velocidad en este caso sería menos seno coseno, cuya norma claramente es 1,
y por tanto la integral entre 0 y 4pi de 1 da 4pi, y claro, 4pi no es la longitud de la circunferencia, 4pi es la longitud de haber recorrido la circunferencia 2 veces. De ahí que el concepto de trayectoria en las curvas sea un poco como más intuitivo, porque efectivamente esta curva es la trayectoria que sigue una partícula a lo largo de la circunferencia unidad, pero recorrida 2 veces, por lo tanto recorre una longitud igual a 2 veces la circunferencia. ¿De acuerdo? Vimos también entre los ejemplos de la sesión anterior, vimos en los ejemplos de las curvas tipo grafo, que eran curvas de la forma t f de t con t en un intervalo, y que os decía que si uno conoce la función f de t, pues esencialmente esto no es más que pues, un trozo de la curva correspondiente al grafo de la función f, ¿de acuerdo? Entre los puntos de abscisa t igual a a y t igual a b. Bueno, pues si uno mira cómo es la longitud de esta curva, pues otra vez igual nos aparecería que sigma prima aquí vale 1 y f' de t, ¿no? Sería la derivada de la función, ¿vale? Y el módulo de sigma prima de t, pues en este caso vale la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado. Y por tanto la longitud de sigma es la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' al cuadrado, que si recordáis por cálculo es precisamente la fórmula de la longitud de una función, de la curva del grafo de una función entre los puntos de abscisa A y B, por lo que bueno, pues aquí la tenemos. Esto es una forma muy sencilla de ver cómo aparece esa fórmula del cálculo 1. Y finalmente voy a hacer un pequeño ejemplo, esta vez con un poco más de cuidado, que es la longitud de la hipocicloide. La hipocicloide, en este caso de radio 1/4, de la circunferencia de radio 1/4, dentro de la circunferencia de radio 1, que es la del dibujito este que estuvimos viendo, el de la 4, la de 4 puntas, que también recibe el nombre de astroide, ¿vale? Porque, bueno, pues parece una especie de astro. Es la misma curva, pero, bueno, pues la hipocicloide es cualquier curva que sea una circunferencia pequeña rodando dentro de una grande, y la astroide concretamente es esta de las 4 puntas. Que os recuerdo que tenía esta expresión, que era coseno al cubo de t y seno al cubo de t, con t entre 0 y 2pi. Y voy a hacer la cuenta porque hay que tener un poco de cuidado con este tipo de integrales, como ahora vamos a ver. Entonces, para calcular la longitud de esta curva, voy a otra vez calcular su derivada. Esto saldría pues 3 coseno cuadrado de t por el menos seno de t. Y aquí sale 3 el seno cuadrado de t por el coseno de t. Y por tanto la norma del vector velocidad va a ser 9 coseno a la cuarta de t seno cuadrado de t más 9 seno a la cuarta de t por coseno al cuadrado de t. Y de aquí, esto todo bajo una raíz, voy a sacar factor común 9, voy a sacar un coseno cuadrado seno cuadrado, ¿de acuerdo? 9 coseno cuadrado de t seno cuadrado de t, y por tanto aquí sale un coseno cuadrado en la primera, es el primer sumando, y de aquí sale un seno cuadrado en el segundo sumando, que como bien sabemos es 1, por lo tanto esto lo que queda es 3 seno de t coseno de t, ¿vale? Que se puede escribir, fijaros, fácilmente como 3 medios del seno de 2t, ¿no? Porque 2 seno de t es decir, meto aquí un 2 y divido por 2, y 2 seno de t coseno de t es el seno de 2t, una fórmula trigonométrica bien conocida. Así pues, la integral, la longitud de la astroide o de la hipocicloide es la integral entre 0 y 2pi, ¿vale? De 3 medios, esta no va a ser la norma, de la función seno de 2t, diferencial de t, y fijaros que esto sale pues 3 partido por 4, aquí necesitaremos otro 2 para integrar el seno de 2t, por lo tanto meto un 2 abajo, de la integral del seno es el menos coseno de 2t entre 0 y 2pi, y aquí lo que obtenemos es 3 cuartos, el coseno de 4pi es 1, menos 1 menos menos 1, ¿de acuerdo? Que sería 0. Y esto es aparentemente un poco sorprendente,
porque, bueno, como es que esta curva tiene longitud cero. Bueno, he metido el error aposta, en este caso no me he equivocado en el vídeo, sino que lo he hecho aposta, para que tengáis mucho cuidado, mucho cuidado con una de las cuentas habituales que suele ocurrir, sobre todo en el cálculo de la norma del vector velocidad, puesto que es una raíz de cosas. Cuando esa raíz de cosas sale al cuadrado, recordad que aquí he metido la pata porque la raíz del 9 coseno cuadrado no es 3 seno de t coseno de t, es el valor absoluto de 3 seno de t coseno de t. ¿De acuerdo? O sea que aquí lo que sale es el valor absoluto del seno de 2t y por tanto aquí lo que tengo que hacer es poner el valor absoluto del seno de 2t. Y claro, ya no es la misma cuenta porque la función para hacer el valor absoluto del seno de 2t, lo que tengo que hacer, fijaros que la función seno de 2t, el valor absoluto la dibujamos antes cuando veíamos la rosa de los 4 pétalos, esta función que da estos 4 montículos. Y bueno, pues esencialmente se puede ver que esto al fin de cuentas es 4 veces, ¿de acuerdo? La integral, aquí sería, bueno, pues el 3 medios sale fuera, ¿vale? Esto ya estaría mal, insisto, voy a borrarlo directamente, ¿vale? Esto saldría 3 medios de la integral entre 0 y pi medios, más la integral entre pi medios y pi, entre pi y 3 pi medios y entre 3 pi medios y pi, pero como es la misma función, básicamente voy a hacer 4 veces la integral entre pi medios del seno de 2t diferencial de t. ¿De acuerdo? Y entonces ya sí, ya esta integral pues sale algo que no es difícil de hacer y no me entretengo en los cálculos, pero básicamente ahí está el cálculo. Entonces, mucho cuidado porque siempre que hacemos la norma del vector velocidad va a salir una raíz y cuando aparece la raíz de algo al cuadrado hay que poner el valor absoluto. Si nos olvidamos del valor absoluto, lo que nos va a suceder es que en algún caso, por ejemplo, en este nos salía longitud cero, lo cual lógicamente no es razonable ni correcto. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos entonces a la segunda sección del tema en el que vamos a introducir, antes de ver las superficies, vamos a ver las integrales de línea. Vamos a ver cómo integramos a lo largo de línea. Integrales de línea para campos escalares y vectoriales. ¿Vale? Y es que vamos a ver dos conceptos de integrales de línea, que, bueno, pues básicamente son una definición, pero dista mucho uno de otro en cuanto a la interpretación y en cuanto a las cuentas que hay que hacer, aunque bueno, pues son relativamente cercanas. La situación va a ser la siguiente: voy a tener una curva, una vez más ya sabemos lo que es, una función de R en Rn, voy a usar ahora Rn para n igual a 2 o n igual a 3, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Recordad que es una función definida en un intervalo, que también podría ser inicialmente R, pero bueno, yo voy a considerar un intervalo finito. Y además voy a considerar una función de Rn en R, una función escalar, así que voy a empezar con el caso escalar, una función escalar, ¿vale? A diferencia de las funciones vectoriales que veremos un poco más adelante. Y voy a definir el siguiente concepto, que es lo que llamo la integral de línea de un campo escalar o de una función escalar, pero habitualmente se usa la palabra campo, ¿de acuerdo? O también se conoce con el nombre de integral de trayectoria o respecto de la longitud de arco. Integral respecto de la longitud de arco. Esto es un término más cercano a la forma en la que se define realmente, a que tenga un poco más de sentido. Y la definición es la siguiente. La notación que voy a hacer es esta. Voy a poner la integral sobre sigma de f, es decir, mi conjunto de integración va a ser una curva. A veces también pues, se pone un diferencial que puede ser de s minúscula o incluso de sigma en algunos casos. Yo normalmente uso ds. Y esta integral está definida del siguiente modo. Esto es la integral en el intervalo de definición del parámetro que define la curva, mi curva está en un intervalo b, pues la integral entre a y b, de la función sobre la curva, es decir, la composición de sigma con f, básicamente, que es f sobre sigma de t multiplicado por la norma del vector velocidad, ¿de acuerdo? Diferencial de t. Y si os fijáis, lo que tengo aquí es una integral en R, una integral unidimensional,
Fijaros que aquí estoy componiendo sigma con f, es decir, primero actúa sigma que va de t a rn, de r a rn, y luego f mayúscula que va de rn a r, por lo tanto, lo que tengo aquí es una función que va de r en r, esto es una función real, esto es algo real también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tengo aquí es, el producto de funciones reales es una función real y esto es una integral real. Básicamente, lo que tengo es una integral real. Y en definitiva, no es más que la generalización de lo que significa una integral unidimensional. Lo que pasa es que insertada en cualquier espacio, ¿de acuerdo? Insertada en cualquier espacio. Si, por ejemplo, uno piensa en que las curvas sigma es un alambre, ¿de acuerdo? Representa pues una tira de un material unidimensional, un alambre básicamente, y yo llamo a F la densidad de masa del alambre, que podría ser, bueno, pues un alambre de densidad continua, perdón, constante, podría ser la misma, o podríamos considerar un alambre hecho de distintos materiales cuya densidad va variando en función de dónde esté cada material. Bueno, pues la masa total, ¿de acuerdo? La masa total del alambre va a venir dada precisamente por la integral de línea. ¿De acuerdo? Recordar que la masa total de algo era la integral de la densidad sobre ese algo, en este caso, pues la masa total del alambre, la integral de línea sobre el alambre. Básicamente, lo que tenemos es algo muy similar a lo que teníamos en dimensión 1, ¿vale? En dimensión 1 recordar que cuando uno integra, uno tiene una función y lo que estás calculando es el área. La integral de una función es el área. Y ahora podemos suponer algo por el estilo si uno interpreta lo siguiente. Imaginaos que yo tengo una curva plana, ¿de acuerdo? En el plano del suelo y que para cada valor de la curva yo tengo unas alturas, ¿de acuerdo? Una altura podría ser algo así, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estos valores de altura son los valores de f sobre la curva. Así que aquí tendríamos una función f sobre todo el plano, pero la estoy mirando solamente sobre la curva, por lo tanto, lo que tengo aquí representado es f sobre la curva. Bueno, pues la integral en este caso de f sobre sigma, sigma sería esta curva plana aquí, es el área de esta valla que se ha montado aquí, que tiene altura dada por f y tiene como base mi curva sigma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la interpretación puede ser también la de eso, la del área de que genera una función sobre una determinada curva plana, por supuesto, siempre y cuando la función sea positiva, para que las alturas sean positivas. Si no, sería la típica compensación entre áreas positivas y áreas negativas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula esto, porque en realidad no es más que una fórmula relativamente sencilla que no tiene mayor historia, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo más con una nueva curva que vamos a interpretar fácilmente gracias a las coordenadas polares, ¿vale? Voy a conseguir aquí t entre 0 y 2pi, ¿vale? Observar aquí que la curva está definida como t coseno de t, t seno de t. En principio, para calcular la integral no necesito para nada la curva, pero bueno, como estamos viendo un poco de curvas, también voy a ver qué es esta. Esta curva es la correspondiente a r igual a t en polares, ¿vale? Por lo que comentamos antes. Y eso significa que a medida que t se mueve, t parte de 0 y empieza a girar, nos vamos alejando del origen tanta distancia como el ángulo. Por lo tanto, lo que yo tengo es que en t igual a 0 estoy en 0, en t igual a pi medios estaré a distancia pi medio, en t igual a pi estaré a distancia pi, y en t igual a 2pi estaré en distancia 2pi. Lo que tengo aquí es una típica espiral, ¿de acuerdo? Una típica espiral, que es lo que hace esa curva de ahí. Pero repito, para calcular aquí la integral, voy a considerar ahora la función f de xy igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. No necesito en absoluto nada más que la parametrización de la curva y la expresión de la función. Porque entonces la integral en sigma de f, fijaros, queda como la integral entre 0 y 2pi. Y ahora me queda f compuesto con sigma, ¿de acuerdo? Bueno, pues f compuesto con sigma es tan sencillo como escribir aquí x y esto y. Estas son las componentes x e y. Y por tanto f de xy es la raíz de x al cuadrado, que aquí sería t cuadrado coseno al cuadrado de t, más y al cuadrado, que sería t cuadrado seno cuadrado de t. Estoy componiendo, esto sería f con sigma, y ahora no se me puede olvidar
la norma del vector velocidad, que es lo que aparece ahí, la longitud de arco, por eso se llama la integral respecto a la longitud de arco, que en este caso, bueno, pues la vamos a calcular, la sigma prima de t, ¿vale? Esto, bueno, voy a calcular primero sigma prima, que será, pues, la derivada de t coseno de t, que sería, esto es la derivada de un producto, así que sería coseno de t menos t seno de t, y luego tendría seno de t más t coseno de t. ¿Vale? La derivada de t coseno y t seno. Y ahora su norma, pues esto me obliga a un poco más de cálculo. Aquí tendríamos la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, sería coseno cuadrado de t más t cuadrado seno cuadrado de t, menos 2t coseno seno, ¿vale? Ese sería el cuadrado del primero. Y el cuadrado del segundo sería el seno cuadrado de t más t cuadrado coseno cuadrado de t más 2t seno coseno. ¿Vale? Aquí esto se simplificaría, aquí tengo un coseno cuadrado más un seno cuadrado que sé que vale 1 y un t cuadrado seno cuadrado y t cuadrado coseno cuadrado que vale t cuadrado. Así pues la raíz que sale, la norma del vector velocidad es la raíz de 1 más t cuadrado, así que es lo que tengo que poner aquí, 1 más t cuadrado diferencial de t. Y bueno, pues esto es una integral que se puede resolver. Esto, fijaros que t cuadrado coseno cuadrado sería t cuadrado. La raíz de t cuadrado es el valor absoluto de t, pero como t está entre 0 y 2pi, voy a poner simplemente t, así que aquí lo que queda es la integral entre 0 y 2pi de t raíz de 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y bueno, esta integral es muy sencilla porque es una casi inmediata. Aquí abajo, aquí tengo casi la derivada de dentro, así que esto sería un medio de 1 más t cuadrado elevado a un medio más 1, que es 3 medios, partido por 3 medios, y esto es entre 0 y 2pi, ¿vale? Y esto pues sería pues un tercio de 1 más 4pi cuadrado elevado a 3 medios menos 1, para dar t igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la integral de esa función en esa curva, ¿vale? Como habéis visto, en realidad lo único que hay que hacer es la composición y el cálculo del vector velocidad, que son cosas relativamente automáticas, no requiere mucha historia, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con la integración de línea de campos vectoriales. ¿De acuerdo? Y la situación aquí va a ser también muy parecida. Voy a tener una curva sigma de AB en Rn, pero ahora voy a tener F mayúscula, un campo vectorial de Rn en Rn. ¿De acuerdo? Un campo vectorial. Y voy a definir un concepto muy similar, que es la integral en sigma de F mayúscula, ¿vale? Que se denota del mismo modo, pero fijaros, no hay posibilidad de confusión porque aquí estoy usando un campo vectorial, que no es un campo escalar. Entonces, cuando yo tengo un campo escalar, la integral es de una forma, y cuando tengo un campo vectorial, la integral es otra. Además, fijaros que lo que está escrito aquí sería un campo vectorial. Un campo vectorial tiene varias componentes. Es decir, aquí estoy integrando un vector. Yo no puedo integrar un vector, lo tengo que hacer algo integrable. Bueno, pues lo que aparece aquí, ¿vale? La notación adicional suele ser f punto ds, y el punto ahora vais a ver que denota un producto escalar, aunque típicamente aquí hacemos caer los diferenciales, y esta definición es muy parecida, pero con una componente diferente. Es la integral entre A y B de f en sigma de t, exactamente igual que antes, el campo escrito sobre la curva, es decir, la composición de sigma con f, y ahora voy a multiplicar escalarmente por el vector velocidad, ¿de acuerdo? Este es el producto escalar habitual. Fijaros que esto tiene sentido porque esto va a ser un vector, esto es otro vector, el producto escalar es algo que ya es un escalar, y estoy integrando un escalar aquí con respecto a t. O sea que la integral es muy parecida en cuanto a definición, aunque es radicalmente distinta. En un caso estamos integrando una función escalar y multiplico por la norma del vector velocidad, que es algo todo escalar, y aquí estoy integrando un campo vectorial, y entonces me tengo un vector que tengo que multiplicar escalarmente por otro vector para que me quede algo escalar, algo real que pueda integrar, ¿de acuerdo? La interpretación clásica de esta integral es bien conocida, y es que cuando f es un campo de fuerzas,
¿de acuerdo? Un campo de fuerza, es decir, un campo vectorial que denota la fuerza, una determinada fuerza, que recordad que es una magnitud vectorial que indica cantidad y sentido y dirección. Y sigma es una trayectoria, un camino, ¿de acuerdo? Una curva que va de un sitio a otro. Bueno, pues lo que hace la integral en sigma de f es calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas F para mover una partícula de masa unidad a lo largo de la trayectoria. El trabajo, recuerdo que es un concepto mecánico en física que viene a ser un poco una medida de la energía que se obtiene cuando una fuerza es capaz de desplazar algo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una fuerza produce un desplazamiento, ¿vale? Eso es lo que llamamos trabajo. Y de alguna forma es una medida de la energía que se ha necesitado para generar ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Cuando la fuerza no produce desplazamiento, pues entonces no hay trabajo, y el trabajo, pues en este caso la integral es cero. Esto es algo sencillo de ver. Si yo tengo un campo vectorial en una dirección y una trayectoria en la dirección perpendicular, es imposible que yo pueda mover empujando. Es decir, si tenéis una partícula en un sitio y yo tiro en esta dirección y quiero moverla en aquella dirección, es absolutamente imposible, porque esa fuerza no puede ejercer ningún trabajo para realizarlo. De manera que en ese caso tengo un producto escalar de vectores ortogonales que por eso serían cero. Por eso el trabajo en ese caso es cero, porque la fuerza no produce desplazamiento. El trabajo está cuando la fuerza es capaz de generar desplazamiento, y la forma de medir lo está precisamente en calcular esa integral que tenemos ahí. Bueno, pues vamos a ver sencillamente cómo se calcula. En este caso voy a coger ahora un ejemplo en dimensión 3, ¿de acuerdo? De una curva que ya vimos, que era la hélice. Pero una vez más, insisto, no necesito tampoco conocer cómo es la curva para simplemente hacer los cálculos. Lo que necesito es la parametrización, por supuesto. Voy a considerar un campo vectorial, que en este caso es un campo sencillo, que es el campo x y z. Y vamos a ver cómo queda la integral de línea de f a lo largo de sigma, ¿de acuerdo? Por definición, aquí lo que me va a quedar es la integral entre 0 y 2pi. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, que es la x es la primera componente, la y es la segunda, la z es la tercera. Por lo tanto, el campo se escribe como coseno de t, seno de t y t. Aquí lo que estoy escribiendo es f de sigma de t. Esto es f en sigma de t. Y lo voy a multiplicar por el vector velocidad que calculo aquí, que es muy sencillo, sería menos seno de t, coseno de t y 1. De manera que aquí lo que queda es menos seno de t, coseno de t y 1, diferencial de t. Y esto, por tanto, es la integral entre 0 y 2pi de este producto escalar, que sería menos coseno seno más seno coseno más t. Y bueno, pues esto claramente cancela. Y esto sería la integral entre 0 y 2pi de t cuadrado partido por 2. Perdón, t cuadrado partido por 2 entre 0 y 2pi. Que bueno, pues sale pues lo que sale, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos la siguiente sesión.